Listo. Equilibrio relativo en realidad es pensar que el fluido todavía no es fluido, o sea, no es que se está moviendo como un fluido dentro de un tubo o un río o lo que sea, sino más bien que el fluido lo vamos a pensar como si fuera un cuerpo rígido. Cuando estábamos en, en sólido, creo, no, en Meca 1, creo. Habíamos pensado que el cuerpo rígido no se deformaba y que todo se movía como se mueve el centro de gravedad y toda la cosa. Entonces, este equilibrio relativo tiene que ver con eso. Pero al ser fluido, está sometido a aceleraciones. Y ustedes saben que cuando un fluido está sometido a una aceleración, como por ejemplo la de la gravedad, hay un cambio de presión. ¿Por qué hay presión más abajo o más grande que la presión más arriba? Simplemente porque hay G. Cuando analizamos un fluido sometido a aceleraciones de otro tipo, ¿cuáles son los dos tipos de aceleración? Movimiento de traslación, como un camión cisterna que va por la carretera, o movimiento de rotación, como la lavadora, cuando está haciendo la centrífuga, sacando el agua. Entonces, esos dos tipos de movimientos sobre el fluido le producen aceleraciones. Una es aceleración de traslación y la otra es una aceleración centrífuga o centrípeta, depende para donde le veamos el signo. ¿Ok? Entonces, tiene varias aplicaciones y son muy interesantes. La de centrífuga tiene que ver con los vórtices que se forman en tuberías, en un tanque o en la salida de una tubería o qué sé yo. Y lo otro tiene que ver con movimiento de fluidos en cisternas o en tanques. ¿Okay? Entonces habíamos visto aquí que tenemos que entender que hay un fenómeno inicial. Imagínense el camión parado lleno de fluido. En el momento que el camión comienza a moverse, el fluido se va a mover hacia atrás y se va a hacer un oleaje y va a haber un montón de turbulencia. Sin embargo, si el camión se mantiene con una aceleración constante, va a llegar el momento en que toda esa turbulencia se va a calmar y se va a formar una superficie libre diferente a la horizontal, pero más o menos estable. Digamos que cuando ya llegamos a ese punto es cuando analizamos en el puro arranque, desde cuando el camión está en cero o cuando la lavadora está comenzando a girar y el fluido comienza a girar, ahí hay mucha turbulencia. En el momento que ya la aceleración sigue siendo constante, entonces, y se estabiliza, podemos decir que, que tenemos una condición estable como para análisis. Por eso es que les ponía en esta figurita de acá, les ponía esa forma de que cómo se mueve el fluido, ¿verdad? Horizontal, cuando está horizontal es porque está quieto, cuando arranca se hace toda esa turbulencia y después de un ratito de estar siendo acelerado se estabiliza. ¿Okay? Las gotas de lluvia, las puse aquí, tienen la particularidad de que cuando van cayendo a una aceleración exactamente igual a G, porque la G es la que lo acelera. Entonces el fluido está sometido a G para un lado y la aceleración G para el otro. Entonces es la burbuja, la gota de agua no tiene presión adentro. ¿Por qué? Porque se están cancelando las dos fuerzas de gravedad. Entonces está sometida a cero presión, por eso se forman las bolitas completamente redondas. No se piensen en una gota de agua cuando está pegada a la llave de chorro. En el momento que se va a caer la gotita, tiene una forma así como la gota que ponen en acueducto, así jalada. Y en el momento que se suelta, se vuelve redonda. ¿Por qué? Porque ya está sometida a la gravedad y va acelerada con la aceleración de la gravedad. O sea, tiene una aceleración cero y entonces se pone redonda. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quería que pensaran en la razón por la cual las gotas de lluvia son redondas y en el momento que arrancan no son redondas. Ok, vamos a ver esto. Dice así, si hay una aceleración lineal uniforme, o sea, imagínense que hay una aceleración constante hacia un lado, entonces si consideramos esta partícula de fluido, vamos a ver que tiene un ancho de X, una longitud de Y y una altura de Z. Y tiene un volumen que es de X de Y por de Z. Si ese elemento diferencial de flujo, lo pudiéramos pensar que se comporta como un cuerpo rígido, o sea, que no se va a deformar ahí, que está quieto. La segunda ley de Newton se le puede aplicar de modo que la fuerza a la que está sometido el diferencial de volumen
es igual al diferencial de masa por la aceleración que lleva. Eso es conocido. Simplemente, si esto fuera un cuerpo rígido de madera, entonces aquí le quitamos los diferenciales y ya tenemos la masa del bloque por la aceleración que lleva, es igual a la fuerza. Pero ahora tenemos un fluido que es gigante, digamos, imagínense una piscina o una pecera o un tanque cisterna. Entonces vamos a analizar un pedacito así. ¿Qué tenemos en la vida real? Que hacia los lados no tenemos ningún campo de fuerzas y en Y tenemos G hacia abajo y entonces tenemos que este bloquecito diferencial de fluido tiene un peso que actúa hacia abajo y además tiene una presión de arriba hacia abajo y una presión de abajo hacia arriba que son diferentes por la diferencia de altura que hay acá. Aquí sería la presión más el diferencial de presión en Z multiplicado por de Z medios, que es la distancia que hay de aquí, multiplicado por dx de Y, o sea, por toda la plancha. Todo este volumencito de la mitad está prestándosele a la presión que va para abajo y aquí más bien la presión que hay en el medio se le suma la presión de lo que está aquí arriba. Si hacemos sumatoria de fuerzas, entonces de esta parte se cancela con esta y solo queda un diferencial, porque la presión esta se va a cancelar con esta presión. Entonces, si analizamos la fuerza a la que está sometido todo este bloque, que es la fuerza, que es un diferencial de masa por la aceleración, y nos acordamos de que la masa es la densidad por el diferencial de volumen, es lo mismo que decir que el diferencial de masa es ρ, que es la densidad, multiplicado por dx de Y por dz. Entonces, si en el puro centro tomamos la presión promedio, las presiones arriba serían P más el dP entre dz multiplicado por dz medios, porque es la parte de arriba, de la mitad de dz para arriba, multiplicado por el área. Y la otra presión, la de abajo, ya dije que es la presión menos la cantidad de volumen que hay aquí debajo, multiplicado por el cambio de presión con respecto a z por el área. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre el elemento en la dirección z? Sería el diferencial de fuerza en z, sería la presión menos el diferencial de presión con respecto a la altura, que disminuye o aumenta, menos la otra, que es la presión más el diferencial. O sea que sería, como este es menos por más y este es menos, entonces los dos quedan negativos. O sea que el cambio de fuerza con respecto a la dirección en Z sería menos el cambio de presión con respecto a Z multiplicado por el volumen. Eso sería la fuerza neta que se siente en el bloque. Ahora, aquí lo tengo otra vez para seguir analizando. Entonces, de manera análoga para X y Y, tenemos que el diferencial de fuerza, o sea, la fuerza lateral en la dirección X es igual al cambio de la presión con respecto a X multiplicado por el volumen, y el diferencial de fuerza en Y es igual al cambio de presión con respecto a Y multiplicado por el volumen. Ahora, si el cuerpo solo está sometido a la acción de la gravedad, obviamente esto se hace cero porque no hay cambio de presión con respecto a X. Y esto también se hace cero porque no hay cambio de presión con respecto a Y hacia adentro, sino solamente hay cambio de presión con respecto a Z, que depende de G. Ok, si analizamos toda la fuerza a la que puede estar sometida la partícula esa, en forma vectorial, tenemos que el diferencial de fuerza, o sea, la fuerza de ese bloquecito sería la fuerza en X más la fuerza en Y más la fuerza en Z en I, J y K. O lo que es lo mismo decir, utilizando estos valores de acá, sería el diferencial de presión con respecto a X en I más el diferencial de presión con respecto a Y más el diferencial de presión con respecto a Z multiplicado por el volumen. Esto significa el menos el gradiente multiplicado por el volumen. El gradiente de presiones, perdón, multiplicado por el volumen. Y recordando aquella fórmula de gradiente, simplemente es el vector, ¿verdad? El vector director de la presión en I, J y K. Normalmente nosotros, cuando estamos trabajando con la aceleración de la gravedad nada más, solamente tenemos esta componente con algún valor. Ok, la única fuerza de verdad externa que actúa sobre el cuerpo en circunstancias normales es el peso.
Entonces ya sabemos que el diferencial de fuerza en la dirección Z es igual a ρg, ¿verdad? O mejor dicho, a G por el diferencial de masa en K, que sería ρg por el volumen en la dirección K. Esa es la única fuerza externa que se está aplicando al cuerpo. Entonces, la fuerza neta que va a soportar esa partícula de fluido sería las fuerzas debidas a la presión y a las fuerzas debidas a la gravedad. Entonces tenemos el diferencial de fuerzas debidas a la presión más el diferencial de fuerzas debidas a la gravedad multiplicado por el volumen, porque presión por volumen es fuerza y masa por volumen es fuerza. Peso por volumen es, ¿cómo es la cosa? No. Densidad por G por volumen da fuerza. Ok. Y recordando la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, sería la masa es ρ por el volumen por la aceleración. ¿A qué queremos llegar? Entonces, a la ecuación de movimiento para un fluido. Si quitamos de un lado y del otro el de x, de y, de z y lo analizamos para cualquier tamaño de fluido, tenemos que el diferencial de presiones más el diferencial de fuerza gravitacional tiene que ser igual a la densidad por la aceleración que experimenta el flujo. Y es simplemente, es la misma ecuación aquella famosa de que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es fuerza y esto es masa por aceleración, en términos unitarios, ¿verdad? Para una masa de 1. En componentes nos queda así, que el diferencial de presión con respecto a X más el diferencial de presión con respecto a Y más el diferencial de presión con respecto a K más ρ por G en la dirección K tiene que ser igual a ρ por la aceleración en Y, X, la aceleración en Y en J y más la aceleración en ZK. Ok, entonces este componente en K tiene que ver con el campo gravitacional. Estos son los campos de presiones y estas son las aceleraciones a las que está sometido el cuerpo como si fuera un cuerpo rígido. Todo eso tiene que estar en equilibrio. ¿Ok? Y entonces podemos descomponer esto y decir que cuando los cuerpos están sometidos a alguna aceleración, el cambio de presión con respecto a X va a depender de la aceleración que se le ponga en la dirección X, pero en sentido contrario. Obviamente, si el carro va para un lado, la aceleración empuja al fluido para el otro. Entonces se siente al contrario. El cambio de presión con respecto a la dirección Y tiene que ser igual a la densidad por la aceleración a que está sometido en la dirección Y. Y el cambio de presión con respecto a Z va a depender de dos cosas. A la gravedad, que era lo que ya sabíamos, más la aceleración que le pongamos en la dirección Z como si fuera un cuerpo rígido. No sé si ahorita se entiende esto o no, pero lo voy a explicar con este ejemplo. Hay un caso especial que el fluido está en reposo. O sea, si el fluido está en reposo, está quieto. Si está quieto, la aceleración en X y la aceleración en Y y la aceleración en Z son 0. Por lo tanto, el cambio de presión en X es 0. O sea, si el fluido está ahí, un vaso en la mesa, en X no hay cambio de presión. ¿Por qué no hay cambio de presión? Porque no hay aceleración en X. Si el vaso está en la dirección Y, que es hacia adentro, el cambio de presión con respecto a Y es 0, o sea, no hay cambio de presión. En cambio, si está ahí quieto, el vaso tiene un cambio de presión con respecto a Z, tiene que ver con la densidad y la aceleración de la gravedad, que es lo normal. Eso es lo que hemos hecho hasta este momento. Antes analizamos solamente el componente en pero el campo que tenemos en gravitacional nuestro hace que siempre tengamos un cambio de presión en Z y no haya cambios de presión en las otras direcciones si el cuerpo está en reposo. Ok, esto lo que confirma es que la presión no varía a lo largo de la línea horizontal, ¿verdad? Si estamos aquí o acá, debajo de un fluido, la presión tiene que ser la misma. Y eso era lo que habíamos llamado el principio de Pascal, que lo habíamos usado con el ejercicio aquel de las palancas, no, del gato hidráulico, ¿verdad? Que a la misma altura, o con lo de manometría, que nos podíamos pasar de un lado a otro del fluido sabiendo que si era el mismo fluido, las presiones a la misma altura son la misma. Ahora, ¿qué pasa con un fluido que vaya cayendo a una
a caída libre, o sea, con la aceleración de la gravedad. Entonces, vamos a ver, si el fluido está en caída libre, la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es 0, o sea, en X y Y no va cayendo. Pero en Z va cayendo con una aceleración diferente, igual a G, pero en sentido contrario. Entonces tenemos que el cambio de presión en X sigue siendo igual al cambio de presión en Y, ¿verdad? Y tiene que ser igual al cambio de presión en Z y todos son 0. O sea que la presión es constante. ¿Por qué es constante? Vamos a ver. Si aquí la aceleración va para acá, ¿verdad? El cambio de presión tiene que ser igual a menos ρ por G. Pero en el caso anterior, voy a volverme a la filmina anterior. Si lo ven acá, el cambio de presión en Z tiene que ser igual a menos G más la aceleración en Z, pero como va cayendo a la aceleración de la gravedad, este valor de aquí es menos G. G menos G da 0, o sea que aquí esto es 0, por lo tanto, el cambio de presión en Z cuando un cuerpo va cayendo es 0. Por eso es que en los aviones cuando los ponen a bajar, la gente siente cuando está ahí que no la está afectando la aceleración de la gravedad, a pesar de que sí la está afectando, pero uno está afectado por la aceleración de gravedad, pero va cayendo a la aceleración de la gravedad, una se compensa con la otra. Así es como hacen en las películas para simular, bueno, también los astronautas, para simular la ingravidez y sentir que no está siendo jalado por G, como acelerándose a una aceleración G. Entonces, si vamos cayendo a la velocidad a la aceleración de la gravedad, esto se cancela y por lo tanto no hay cambio de presión, no sentimos el efecto de la caída. No sé si eso queda claro. Sí, profe. Ok, entonces, si queda claro eso, la pregunta que les pongo ahí, ¿qué sucede si el líquido más bien lo ponemos a acelerar hacia arriba en un ascensor, digamos, con una aceleración G hacia arriba? Siente el doble de la fuerza Ajá, entonces que usted sentiría sentiría con la como que, gravedad. sí, lo que siente uno cuando el ascensor va para arriba, como que lo aplastan a uno para abajo. Entonces, ¿qué pasaría? Que si esto va acelerado para arriba, la presión aquí sigue siendo la misma, la atmosférica, pero aquí la presión sería 2 veces G por esta altura H, 2GH, porque sería este G más el G de la gravedad, ¿verdad? Por esta altura H. O sea que la diferencia de altura de aquí a acá va a ser el doble. O sea que en lugar de ser un triángulo así normal, el triángulo sería con más pendiente, porque la pendiente sería G, ¿verdad? 2G. No sé si queda claro. Entonces aquí la presión sería la atmosférica y aquí abajo sería la presión atmosférica más vez 2 ρ por G por H. 2 veces G por ρ por H más bien. Tal vez no está bien escrito así. ¿Queda claro? Profe, ¿eso lo puede explicar con la fórmula con la que explicó lo de la cancelación de la gravedad? ¿Sí? Ah, bueno, sí, con esa fórmula que aparece aquí. Ah, ok, Ajá. sí, Ok, ya ok. la vi. Está atrás. Aquí, entonces, si más bien voy cayendo, si voy para arriba, este G sería positivo. Entonces, G por G sería 2G. Entonces, el cambio de presión ya no sería ρ por G, sino 2 ρg, el doble. Ah, ok. Y aquí depende, entonces, un G es el de la gravedad y el otro G es el de la aceleración que yo le estoy poniendo. Si le pongo aquí otro valor, pues sería simplemente el cambio, el aumento sería el aumento de la aceleración que yo le estoy poniendo al cuerpo. Ok. Gracias, profe. Ok, ahora sí. ¿Qué pasaría entonces si yo le pongo una aceleración hacia un lado? Si yo le pongo aceleración a un lado, lo que inmediatamente me llega a la mente es que tiene que haber un cambio de presión hacia un lado. O sea, que si yo, y lo podemos ver aquí en esta, en esta filmina, venlo acá. Si esta línea de aquí, lo que implica es que hay una aceleración, ¿verdad? Tengo dos. Si yo agarro este cuerpo y lo acelero hacia arriba y lo acelero hacia allá, yo tengo aquí una presión que depende de una aceleración y además tengo una presión para acá diferente que depende de esta otra aceleración. Es como tener G en dos direcciones, ¿ok? Entonces, supóngase esto. Esto es como un recipiente. Imagínense una pecerilla. Esa pecerilla yo la estoy acelerando hacia la derecha con una aceleración a X
y hacia arriba con una aceleración AZ, que en total yo le estoy poniendo una aceleración aquí en diagonal, una aceleración vectorial en esta dirección. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento que tengo? Que el cambio de presión con respecto a X tiene que ser igual a la densidad multiplicada por la aceleración en X en sentido contrario. O sea, si la aceleración va para allá, la presión va a aumentar para acá. ¿Sí? En Y no le pusimos porque es hacia adentro del papel. Y en Z sería que el cambio de presión con respecto a Z sería menos la densidad multiplicado por G más la aceleración en Z, que va hacia arriba. Este signo es el mismo a este signo negativo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa? Ya tengo aceleración en X, y si tengo aceleración en X, esta superficie libre ya no va a ser solamente perpendicular al eje en Y, sino que también ahora va a tener una componente en esta dirección. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo me mueva en X, voy a tener un cambio de presión que depende de la aceleración que tenga. Y si yo me muevo en Z, voy a tener un cambio de presión que depende de G y la aceleración en Z que le puse. Ok, si ustedes ven este líquido que está aquí, yo sé, si llamo esta distancia B de ancho y esta altura aquí es H sub 0, como quien dice, ese es el borde libre que hubiera tenido este tarro, digamos, lleno de líquido, si hubiera estado quieto, ¿verdad? Si no estuviera acelerado. Pero en el momento que yo lo acelero para acá, imagínense, yo lo acelero hacia la derecha, el líquido tiende a coger hacia la izquierda, necesariamente, a amontonarse para allá. Y el nivel del fluido al amontonarse hasta este lado tiende a subir. Y obvio que todo el fluido que se amontona para allá tiene que perderse de este lado. Hay un cambio de la superficie libre tomando un nuevo nivel horizontal, digamos, este es el nivel horizontal, que ya ahora no es horizontal con respecto a G, sino que es horizontal con respecto a X, a Z y a G. O sea, es un nuevo equilibrio de la presión que es cero. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de esta línea, la presión es, digamos, la atmosférica. Y la presión va a aumentar en esta dirección en Y, pero también va a aumentar en esta dirección Z, pero también va a aumentar en la dirección X. ¿Verdad? Porque aquí la presión es cero, pero con solo que me mueva hasta acá, la presión va a ser todo esto de aquí a aquí, ¿cierto? Así lo habíamos tomado en cuenta, que así funcionan las presiones, de aquí, de la línea libre hacia abajo es el aumento de la presión, de la superficie libre para acá aumenta, de la superficie libre para acá aumenta. O sea que en realidad H, lo que antes llamábamos H ya no va vertical, sino que va en esta dirección perpendicular. Este es el nuevo valor de H. Ok, entonces, como tengo dos componentes, el diferencial de presión total sería a la densidad multiplicada por la aceleración multiplicada por el diferencial X menos la densidad multiplicada por las aceleraciones en Z por Z. Si ahora integramos, ¿verdad? La diferencia de presión entre dos puntos, ¿verdad? Sería la presión entre un punto 1 y un punto 2 cualquiera, digamos, este es un punto 1 y este es un punto 2, o de este punto 1 a este punto 2, la diferencia de presiones va a ser igual a la densidad por la aceleración multiplicada por la distancia en X menos la densidad por la suma de las aceleraciones multiplicada por la diferencia de distancia en Y, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? Esto es de Z, bueno, estos son deltas, pero al final de cuentas esto es lo mismo, ¿verdad? Llevado ya al integral. Entonces, si yo tomo el origen XY como la presión sub cero, digamos aquí, esta sería la presión sub cero, o a esta presión sub cero, o a esta la llamo presión sub cero, la función de la variación de la presión sería, la presión en cualquier punto es igual a una presión sub cero que yo conozco, menos la densidad por la aceleración multiplicada por la distancia X a partir del punto donde medí cero, menos la densidad por las aceleraciones G y la aceleración en Z, multiplicada por la distancia en Z. Entonces ya yo puedo calcular la presión en cualquier parte del fluido acá, sabiendo la distancia que hay desde un punto que conozco la presión. Por ejemplo, si yo conozco la presión aquí en AZ, que sería la atmosférica, y de aquí a aquí lo mido, yo puedo decir que como me estoy moviendo solo en Y, perdón, en Z, utilizo esta parte de la ecuación porque X es 0. Y si yo me muevo de aquí para acá, podría calcular que es la presión aquí más esta distancia X por la aceleración en X, porque no me estoy moviendo en Y. Simplemente la presión se puede encontrar por
por componentes. Yo siempre les recomiendo que no hagan esta ecuación de un solo tiro, sino que hagan esto. Bajan, cogen para acá, suben o cogen para acá y después bajan, porque si cogen en diagonal uno tiende como a equivocarse y se puede perder. Pero es ideal. Queda claro eso de que ya ahora cuando hay una aceleración en otra dirección, simplemente el patrón de la línea del horizonte ya no es así, sino que puede ser así dependiendo si la aceleración va para allá y el agua coge para allá. O podría cambiar de dirección dependiendo de cualquier cosa. Ahora, hay una cosa importante. En la filmina anterior, por aquí yo les tenía puesto esto. Es que cuando pongo la cosa de anotar, no sé por qué se queda eso ahí. Bueno. Esta altura, delta Z, es la altura máxima que a partir de este punto inicial, digamos, el fluido se levantó, que es igual, si este es el puro medio, sería la misma altura que esto se bajó. También yo podría calcular más bien al revés, si llamo este punto 0, ¿cuánto es la diferencia entre este punto y el punto este más alto? Ahora, si ustedes se fijan, este triangulito de aquí coincide exactamente con este triangulito de acá, lo que hace recordar de que este volumen es un volumen constante. Si yo aquí se me baja una cantidad, tiene que subírseme aquí la misma cantidad, ¿ok? Porque no puede ser que me sobre líquido o que me falte. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace un cálculo de revisar que la geometría nos dé. Ok, ese ascenso vertical, o sea, ¿cuánto sube con el Z? ¿Verdad? Que sería el Z2 menos el Z1, o sea, el Z del punto 2 menos el Z del punto 1, que sería este delta Z, o sea, esta alturita de aquí, que sería igual, sería la aceleración en X, ¿verdad? Entre la aceleración en Y, que es G más, perdón, en Z, más G más a la aceleración en Z, por la distancia XY de este triángulo, lo acabo de sacar, ¿verdad? Utilizando este triángulo, entonces yo tengo esta ecuación para saber cuánto se inclina esta línea. Y la inclinación de esta línea es la inclinación de la superficie libre. Ahora, si ustedes se fijan y trazamos esta superficie libre y más abajo trazamos otra paralela y más abajo trazamos otra paralela, más abajo otra paralela, cada una de estas paralelas es una línea cuya presión es la misma. A esta línea se llama línea de presión o líneas isóbaras, porque tienen exactamente la misma, la misma presión. Entonces, la inclinación de esta o la inclinación de esta y la inclinación de esta son iguales a la inclinación de la superficie libre. ¿Cuál es la diferencia entre esta línea y esta? Es la presión. Esta es la presión atmosférica, digamos que esta está 1 metro más abajo, entonces esta es una igual a la de arriba, pero con una presión de 1 metro, esta es una presión de 2 metros, esta 3 metros, 4 metros, y ahí vamos. Todas estas se llaman isóbaras y tienen la misma inclinación porque las dos inclinaciones dependen de, todas las inclinaciones dependen de ¿qué? De esta aceleración. Entonces, esta ecuación que está aquí es una ecuación importante que ustedes deberían guardar ahí entre los notas. Entonces, las isóbaras son las líneas de presión constante y se pueden obtener a partir de esta integral, que la diferencial de presión es igual a la densidad por la aceleración con respecto a de X y más la densidad por la aceleración en Z con respecto a de Z, si con el diferencial de P igual 0. Aquí tenemos que el diferencial de la isóbara, que todas son iguales, entre de X tiene que ser igual a esto. Y esto simplemente es la pendiente de la isóbara, ¿verdad? Y eso es una constante, que sería, es la pendiente de esta recta. ¿Ok? La pendiente corresponde a la tangente a la menos la tangente de este ángulo. Y entonces la superficie libre, como les decía, corresponde a la isóbara de menor presión, que sería la de arriba. Cuando la aceleración en X no es igual a 0. Cuando la aceleración en X es igual a 0, entonces es horizontal. Y no hay superficie libre, pero es horizontal. ¿Ok? Estamos ahí. Para ver este ejercicio, este ejemplo, porque ahora vamos a hacer ejercicios, pero ejemplos quiero que lo veamos. Lo que les decía de una pecera, ya, si tenemos una pecera que mide 80 centímetros por 200 centímetros por 60 centímetros, alto, largo y ancho, aquí estoy viendo el ancho y estoy viendo el alto. El largo es para adentro de la pizarra.
Si inicialmente está llena de agua y se va a transportar, digamos, en un pick-up, no digamos una pecera, digamos una piscina, ¿sí? O un tanque con agua, un pick-up llevando agua a una construcción. El vehículo acelera de 0 a 90 kilómetros por hora en 10 segundos, es como un Porsche, ¿verdad? Determine la altura inicial del agua para evitar que se derrame al acelerar. ¿Okay? Vea que si el agua estuviera aquí, cuando el carro acelera en aquella dirección, para allá, esto se va a bajar y esto se va a subir. Cuando llegue aquí arriba, en el momento que llegue aquí arriba, va a comenzar a salir agua. O sea que no puedo pasarme de este delta Z. Entonces me están preguntando cuál es esta altura inicial del agua de los 80 centímetros. ¿Hasta dónde la puedo llenar? Digamos 60 o 50 o 40 centímetros cuando la acelere para allá, para evitar que con esta aceleración el agua se salga. ¿Se entiende la pregunta? Ok. Y entonces, ¿cómo se debe alinear la pecera? ¿Si con el lado largo o con el lado corto? ¿Qué preferirían ustedes? Entonces, vamos a ver. Aquí están los cálculos así como muy rápido. La velocidad son 90 kilómetros por hora, ¿verdad? De 0 a 90 kilómetros por hora. Entonces, es de 0 a 25 metros por segundo. Este 25 metros por segundo es igual que 90 kilómetros por hora. Dicen que el tiempo es 10 segundos, por lo tanto la aceleración en X es 25 entre 10 da 2.5 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración en X. No hay aceleración en G, solamente tenemos la gravedad que es menos 9.81 porque la aceleración va para abajo. Aquí hay que tener cuidado con los signos. Y la tangente del ángulo que sería, ¿se acuerdan qué era? Era el AX entre G, ¿verdad? Da 0.2548, por lo tanto, este ángulo de acá va a ser 14.3 grados. Eso simplemente es un cálculo. Voy a volverme para que vean de dónde lo saqué. De esta ecuación lo saqué. AX entre G más AZ es igual a tangente del ángulo. En este ejercicio que estamos haciendo, AX es 2.5, AZ es 0, y entonces es 9.81. AX entre G da 0.2548, por lo tanto este ángulo es 14.3 grados, este ángulo. Ahora, si ponemos el ancho, como ve, este de aquí es el ancho que es 80 centímetros. No, 60 centímetros. Entonces el ancho es 60 centímetros, o sea que el delta Z, ¿verdad? Utilizando la ecuación, va a ser 15.29. Por lo tanto, delta Z medios, o sea, delta Z sería de aquí hasta aquí, el cálculo mío. Y el delta Z medios, o sea, esta distancia que es la mitad, sería 7.65. ¿Qué significa eso? Que la altura máxima es 80 menos 7.65, ¿verdad? En cambio, si lo ponemos del lado largo, el B es 200 y el delta Z es 50.89, por lo tanto el delta Z medios, o sea, esto, es 25.48. ¿Qué significa? Que si lo pongo del lado largo se riega más agua, si lo pongo del lado corto se riega menos. ¿Ok? Entonces la pecera debería alinearse con su lado corto en la dirección de movimiento y hay que reducir el nivel más o menos 8 centímetros, o sea que debería llenarla uno como con 72 centímetros para evitar que se derrame el agua con esa aceleración. El problema de esto es que va a tender a rotar así, ¿verdad? Porque es muy corto. ¿Preguntas? ¿Supieron dónde saqué estos delta Z, verdad? De las ecuaciones anteriores. Ahorita lo hacemos a mano para que lo vean, pero la idea es esto, que ustedes entiendan que con la aceleración hacia allá, el fluido se va a levantar aquí y va a comenzar a perderse. ¿Dudas? ¿No hay dudas? De momento no. Están calladillos hoy. Es cansancio ya. Ok, el último tema que del capítulo, ya de todo lo que vamos a ver de hidrostática, el último tema es este. ¿Qué pasa entonces? Ya no cuando hay aceleración lineal, sino que cuando tenemos un fluido dando vueltas alrededor de un eje, lo que va a pasar es que va a haber una aceleración centrífuga. Pero la aceleración centrífuga no es lineal, sino que va a depender del radio. Y al depender del radio,
entre más largo sea el radio, más grande la aceleración, y entre más grande la aceleración, entonces más alto va a subir el fluido. Por lo tanto, cuando tenemos un fluido girando alrededor de un eje, va a formarse una curva aquí que es una parábola. Y esa curva es una parábola, ¿por qué? Porque va a depender de la aceleración igualmente, ¿verdad? La aceleración, pero la aceleración depende del radio, o sea que entre más largo vaya, más alta la aceleración, por lo tanto, y es una aceleración que va aumentando al cuadrado, entonces, por lo tanto, esto es una curva que va acelerando aumentando al cuadrado, esto es una parábola. ¿Qué significa eso? Que siempre que tenemos un fluido dando vueltas alrededor de un eje, se va a formar un vórtice que se llama. Un vórtice es un remolino, al fin de cuentas. Lo que pasa en el excusado, lo que pasa cuando uno le da vuelta al café con la cuchara, ¿ok? Lo que pasa en la lavadora cuando está secando, la licuadora también. Ese vórtice tiene forma de parábola. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración que va aumentando al cuadrado. Entonces, consideremos este recipiente que está acá, y digamos que está girando a una velocidad angular constante. Porque si la velocidad angular no es constante, la aceleración también va a depender del cuadrado y además del cambio de la aceleración angular. Entonces, allá tendríamos que tomar en cuenta la aceleración, el efecto de Coriolis, ¿se acuerdan? De la aceleración centrífuga. Pero no nos vamos a meter en eso, vamos a quedarnos con velocidad angular constante. Ok. Después de los efectos transitorios iniciales, ¿verdad? Siempre el remolino y la turbulencia, ya cuando el flujo está estable, ¿verdad? No cuando enciende uno la licuadora que se pringa hasta la tapa, sino después de que ya se ha acomodado y ya el flujo se estabiliza, entonces se forma una parábola. La forma cilíndrica de esta cosa, imagínense un tarro y imagínense lo dando vueltas, hace que es mejor usar coordenadas cilíndricas, R, Z y Z. Z para medir la altura, R para medir la distancia y Z para medir el ángulo. Resulta que como la velocidad angular es constante, casi la variable Z no va a tener ningún efecto. Vamos a tener el efecto del radio y el efecto de la altura, pero Z no va a cambiar porque la Z va cambiando en forma constante. Entonces la aceleración centrípeta de la partícula de fluido que está ubicada a una distancia r, imagínense una partícula que está de aquí a una distancia r cualquiera, va a depender, ¿verdad? La aceleración centrípeta va a ser menos r por omega al cuadrado, que eso era la definición de velocidad de aceleración angular, y que no depende de zeta. Entonces, la aceleración en zeta, o sea, dependiendo del ángulo, no hay. La aceleración con respecto a z tampoco hay, pero la presión va a depender entonces de z por g y va a depender de r por esta otra aceleración angular, sí, y es la aceleración centrípeta. Entonces la presión va a depender solo de r y de z. Entonces las ecuaciones quedan así. El cambio de presión con respecto a r va a depender de ρ por la aceleración en r, que es r omega al cuadrado. El cambio de presión con respecto al zeta es 0, y el cambio de presión con respecto a z siempre sigue siendo el mismo, depende solamente de la aceleración de la gravedad. Entonces es casi igual, solo que tenemos un componente que depende de omega al cuadrado. Entonces, el diferencial total de presión está dado por el cambio de presión, ¿verdad? Por omega, por ρ, por r, por omega al cuadrado en la dirección r, de r, menos el ρ por g en la dirección de z. Esto ya lo veníamos arrastrando de la parte lineal, y eso es la parte lineal, y esto es la parte que tiene que ver con la rotación. Ok, ahora igual, la superficie libre se va a acomodar ya no como una línea inclinada, como era el caso anterior, sino como una parábola que va a tener diferentes presiones, todas isóbaras, ¿verdad? Que todas tienen esta misma ecuación. O sea, y la ecuación de la isóbara, o sea, la forma de esta ecuación va a ser R por omega al cuadrado entre G. Si lo integramos, la ecuación para cualquiera de las isóbaras va a quedar omega al cuadrado entre 2G por R al cuadrado más una constante. ¿La constante qué es? Simplemente tenemos que encontrar el valor de la isóbara 0. Cuando R es 0, o sea, cuando estoy aquí en el puro centro, ¿verdad? La HC, que es la altura que hay de aquí a aquí, es la constante. Okay.
Entonces, al final la ecuación para la superficie libre queda cualquier valor de z de la superficie libre, lo ven aquí este z, es igual a omega al cuadrado entre 2g por el radio al cuadrado más la altura inicial, esta de aquí. El problema es que esta altura inicial, hc, yo no la puedo conocer a priori, porque yo no sé cuánto fluido tenía el líquido antes de, el tarro antes de comenzar a girar. Antes de comenzar a girar, digamos que el fluido estaba por aquí. Se bajó un poco y se sube un poco. El volumen tiene que ser el mismo. Entonces, si yo digo que inicialmente H0 por R al cuadrado, ¿verdad? Por pi R cuadrado, que sería el volumen, ese volumen tiene que ser igual al volumen de esto. Si igualo esas dos cosas, yo puedo obtener una ecuación para obtener cuál es este valor de H sub 0 y cuál es el valor de HC con respecto al valor de H sub 0. Ok, como los dos volúmenes son iguales, es lo que les decía. Entonces yo puedo encontrar una ecuación para determinar este HC, el H más bajo que hay, tiene que ser igual al H sub 0, o sea, el inicial cuando antes de que estuviera girando, multiplicado por omega al cuadrado R cuadrado entre 4G. Esto salió del análisis de los dos volúmenes, ¿verdad? Ahí se los dejo para que lo revisen, pero en realidad eso es. Entonces, me queda ya la ecuación, ya no en términos de HC, porque yo no sé a dónde va a ir a dar HC, yo puedo saber dónde tenía yo el líquido inicialmente y puedo saber que la altura de la superficie libre está dada por un H sub 0, el H inicial antes de que estuviera girando, menos omega cuadrado entre 4G por el radio al cuadrado menos 2 veces el radio en el punto donde lo estoy analizando. Si quiero calcular HC, entonces aquí utilizo esto es 0. Y si quiero calcular la altura aquí en R, entonces este es 2 veces R al cuadrado y entonces ahí vamos a tener los dos valores. ¿Ok? Entonces el valor máximo cuando tenemos R menos 0, el valor máximo es omega al cuadrado entre 2G por R al cuadrado. Y podemos calcular la presión entre dos puntos cualesquiera, teniendo dos valores del radio cualesquiera y dos valores de Z cualesquiera. Yo les recomiendo que no usemos esta ecuación porque también nos podemos confundir, sino que nos movamos en X o en Y. Para la dirección Y, uso G, y para la dirección en R, uso esta ecuación que tiene que ver con R, nada más. Pero podríamos calcular la presión entre dos puntos cualesquiera tomando en cuenta la variación, cuánto me muevo en X y cuánto me muevo en R, perdón, y cuánto me muevo en Z. Ok. Por último, entonces, tenemos ya para terminar este análisis, que la presión en cualquier punto es una presión sub 0, digamos aquí la atmosférica, más ρ por omega al cuadrado entre 2 por el radio al cuadrado, hacia donde me quiero mover, menos ρ por G por Z, el Z hacia donde me quiero mover. Si voy horizontal es 0, si voy para arriba y para abajo R0, entonces puedo usar esta ecuación. Ok. Ahora bien, para que tratemos de entender este fenómeno, digamos, y esta ecuación, vamos a ver este ejercicio. Dice, hay un recipiente cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Eso es como un tarro de algo. ¿Ok? Este es un recipiente cilíndrico y que tiene 60 centímetros de altura. ¿Ok? Desde aquí hasta aquí. Y dice que está parcialmente lleno con un líquido de densidad de 850 kilogramos centímetros cuadrados, 50 centímetros. O sea que de aquí a acá hay 50 centímetros de líquido y quedan 10 centímetros de borde libre antes de que esté girando. Y la densidad del fluido es 850 kilogramos, es como algún tipo de aceite, es un tarro de aceite. Y dice que se hace girar a velocidad constante. Ok, yo tengo 10 centímetros de aquí hasta el borde. Entonces hay que determinar la velocidad angular para que esto comience a rebalsar. ¿Cuándo comienza a rebalsar? Cuando la parábola haga así, ¿verdad? Aquí baja y llega por acá. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando este valor de Z, cuando R es 30 centímetros,
¿verdad? Yo tengo que calcular aquí que la altura en Z sería 60. Ahí rebalsaría. Entonces, la altura máxima son 60 centímetros. La altura sub cero, o sea, esta, el de los puntitos aquí, sería 50 centímetros. O sea, el delta Z, lo que tengo desde aquí hasta que rebalsa, son 10 centímetros. El radio son 10 centímetros porque el cilindro mide 20, ¿verdad? Entonces, de aquí a aquí hay 10 centímetros. Y la densidad es 850. G es 9.81. Oye, volví a apuntar R. El R, como yo voy a buscar cuándo rebalsa, R minúscula, el punto de análisis es 10 centímetros. Por lo tanto, despejando esta ecuación que dice que la altura SZ, es la ZS, la altura de la superficie libre, es la altura H sub 0, que es 50, menos omega al cuadrado entre 4G multiplicado por ¿cuánto? Por 10 centímetros al cuadrado menos 2 veces 10 al cuadrado. Si esto lo despejo, yo puedo despejar y decir que omega al cuadrado es igual a 4G, lo paso para allá a multiplicar y el otro multiplicar para acá y esto dividir para acá. Entonces omega al cuadrado sería la altura menos el h sub 0 entre 2r al cuadrado menos r al cuadrado. Simplemente porque este menos me lo llevé para allá y di vuelta a este, ¿verdad? Por eso me dio vuelta. Entonces omega sería la raíz cuadrada de todo esto. Y este valor me está dando 19.81 radianes por segundo. Si quiero la velocidad angular en revoluciones por minuto, lo tengo que multiplicar por 60 segundos, que es cada minuto, ¿verdad? Para que quede en RPM, y lo multiplico, lo divido entre 2pi. Entonces tengo que la velocidad angular sería 189.163 revoluciones por minuto. Más allá de esta velocidad, ya comienza a regarse. Una cosa importante que tenemos que analizar es qué pasa si esto comienza a girar y toca el piso y de aquí se forma un área seca. Entonces, el volumen ya no da, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis diferente porque esto es mientras esto no toque el fondo, sí es una parábola. Pero ¿qué pasa si la parábola comienza y llego acá? Aquí hay un área que no existe, un volumen que no existe, por lo tanto, este volumen que no existe tuvo que haberse regado por alguno de los otros lados. Eso hay que tener cuidado a la hora de analizar porque los volúmenes de inicio y de final tienen que ser los mismos. Ok, con esto terminamos este capítulo y vamos a dedicar unos minutos a hacer unos ejercicios. Quiero que me pregunten algo, si estuvo complicado o no ese tema. Vamos a hacer, yo tengo aquí 6 ejercicios, como que fueron examen o tarea, y se los puse ahí en la página para que los vean, pero quiero que los analicemos y vamos uno por uno. No sé si les doy un chance para que piensen o empezamos. Okay, si quiere empecemos, profe. Ok, empecemos porque no hay tantos callados. Adrián está ahí hace rato esperando entrar. Profe, por cierto, ahora quise ver el video de la parte 3 de este tema, el video de la clase pasada, pero aparece que está como bloqueado por derechos de autor, una cosa así. Ajá. Sí. No sé. Está raro, ¿verdad? Sí, está muy raro. Bueno, yo lo voy a revisar y cualquier cosa, tal vez tenga algo que ver con el video ese que vimos es lo único que se me puede ocurrir. Le quito ese pedazo, es que yo no lo edité, nada más lo subí así. Lo voy a editar y le voy a quitar un poco de partes y va a ser más pequeño en todo caso. Sería muy raro, pero ahora lo reviso. Bueno, entonces vamos a ver si les cambio Yo tengo aquí unos ejercicios que
que por ahí también están en la presentación, pero quiero que los analicemos. ¿Se ve el tamaño de la letra ahí? No. Sí. Sí. Tal vez podría aumentar un pelín la cámara aquí. Vamos a ver. Qué extraño, ¿no? Ah, ya sé. Si me pongo así, puedo hacer esto. Que se ve mejor. Entonces, vean este ejercicio. Tenemos un iceberg, digamos, esta es la línea del agua en el mar. ¿Okay? Y hay un iceberg que tiene un peso aplicado en el centro de gravedad y además está flotando, obviamente. Como está flotando, obviamente que estas dos cosas son iguales, ¿verdad? La fuerza, el peso y la flotación. Dice, la densidad de un iceberg es 915 kilogramos por metro cúbico. Ay, mira, no, me quedo aquí. Okay, y la del agua del océano es 1028 kilogramos por metro cúbico también. Si de la superficie del océano emerge un volumen del iceberg de 30.000 metros cúbicos, o sea que este volumen que está aquí afuera, estos son 30.000 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el volumen total del témpano? Entonces, ¿qué tenemos? Así, que el peso de todo el iceberg ya tiene que ser igual a la fuerza de flotación, ¿verdad? FF. ¿Qué es el peso de todo el iceberg? Este W. Sería el volumen total, ¿verdad? Del iceberg multiplicado por la densidad del agua, no, perdón, de la densidad del iceberg, que sería, voy a ponerle así, ahí. Y eso tiene que ser igual al volumen desalojado, ¿verdad? ¿Y cuál es el volumen desalojado? Es el volumen... Sería el volumen total menos el que sobresale, ¿no? El volumen total menos el que sobresale, que son 30.000, ¿verdad? Multiplicado por 1028 kilogramos, ¿verdad? Bueno, aquí tal vez era... Ok, entonces, el volumen total, voy a ponerlo así, multiplicado por esta, que serían 915, tiene que ser igual al volumen total menos 30.000 por 1,028, o sea que volumen total por 915 entre 1,028 tiene que ser igual al volumen total menos 30.000, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí despejamos el volumen total, nos da una ecuación. Arriba dice 3.000, ahí como en la mitad. Faltó un cero. Ok, entonces el volumen total a mí, si lo despejo aquí, el volumen total me está dando, vamos a ver. Ya que no lo multipliqué por G, ¿por qué? Porque G está a los dos lados, sí, no hace falta. Y se va a despejar. A mí el volumen total me da 272.813 metros cúbicos. Ven que aquí simplemente era una relación de las dos fuerzas y despejar acá. Aquí me brinco un paso, pero es para ganar tiempo. ¿Preguntas de este ejercicio? Ustedes saben despejar ecuaciones. ¿No hay preguntas? Es que me interesa el concepto, entonces que vayamos trabajando con los conceptos más que con los calculillos. Este sí es muy interesante, este otro, que tiene que ver con flotación. Vamos a ver, dice, un cilindro de madera que tiene gravedad específica 0.61, tiene 1 metro de diámetro, o sea que de aquí a acá es 1 metro. Y 80 centímetros de alto, está como mal
escalado, y está flotando en el agua. Determine la altura de flotación y si el objeto flota establemente. Ok, ya que está puesto en esta posición, voy a hacer un diagrama sin plano y voy a decir así. Este objeto está con un peso ahí y aquí arriba tiene una fuerza de flotación, ¿verdad? Está aquí aplicada en B y esto es el punto, el centro de gravedad sería G y digamos que aquí estaría el centro de flotación B, ¿verdad? Esta fuerza está aplicada ahí. Así estamos, ¿verdad? De aquí a aquí, mide 80. Y de aquí a aquí mide 1 metro. Entonces, ¿cuánto sería el área de esta figura aquí? El área circular sería pi por 1 al cuadrado cuartos, ¿verdad? Sería igual a pi cuartos. ¿Cuánto sería el peso? El peso sería gamma de la madera, ¿verdad? Que sería así, gamma de la madera multiplicado por el volumen. Y el volumen es 0,8 por pi cuartos, ¿verdad? Que es el área. Este es el volumen. ¿Y cuánto es el gamma de la madera? El peso sería 0,61 por 9.810, que es el de el gamma del agua, porque esto, ¿verdad? S por gamma es el gamma del agua por 0,8 por pi cuartos. Entonces esto me estaría dando 0.61 saber 0.61 por 9.810 por 0.8. Me equivoqué otra vez. Me da 3.759.9. Ok, esos son newtons, ¿verdad? Okay. Ahora bien, ¿cuánto es la fuerza de flotación? La fuerza de flotación tiene que ser la densidad del agua multiplicada por el volumen desplazado, ¿cierto? Entonces el volumen desplazado, no, suave. Voy muy rápido. Yo sé que, aquí tengo esta, yo sé que W tiene que ser igual, el peso tiene que ser igual a la fuerza flotante, la fuerza de flotación. Y yo sé que 3.759.9 tiene que ser igual a 9.810, que es el peso específico del agua por el volumen desplazado. O sea que el volumen desplazado tiene que ser igual a 3.759.9 entre 9.810. Y esto sería 9.810. Esto da 0,383 metros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que el volumen desplazado es igual al área, que lo teníamos aquí, multiplicado por la altura. Esta altura de aquí. ¿Ok? Entonces, H, que es la altura que me están pidiendo aquí, ¿verdad? La altura de flotación, que es este H, sería igual a esto entre el área, que sería 0,383, entre el área, que sería pi cuartos. Pi y 4 va para arriba. Entonces, H sería esa cosa por 4
entropía 0,488. 0,488 metros. O sea, esta altura es 0.488, casi la mitad, un poquito más arriba de la mitad, ¿cierto? ¿Preguntas? Ok, vean que me están pidiendo ahora que determine si la flotación es estable o inestable. Voy a ver lo de la flotación estable o inestable. Voy a hacer otro dibujo aquí más grande para poderme ubicar. Yo sé que esto está de aquí a aquí. Hay 0,5. No, 0, mide 80, ¿no? De altura. Esto mide 0,4. Y yo sé que esto está a la mitad de este valor que encontramos. 4.88 sería 244. Entonces, de aquí a aquí, esto es G y esto es B. Esto es 0.244. Entonces, la distancia que hay de G a B, ¿verdad? Es 0, o BG era, ¿verdad? Bueno, no importa. 0.4 menos 0.244. Ok. Ahora bien, habíamos dicho que la distancia metacéntrica que hay desde M hasta G tiene que ser igual a este valor 0.156 menos el I en la dirección horizontal, ¿verdad? Entre el volumen desplazado. Porque el metacentro está por aquí arriba y entonces es restado porque B está abajo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto era I de una circunferencia? Ya me lo habían dicho la otra vez, ¿no? Creo que era como pi por la 4 entre 4, si no me equivoco. Exactamente es eso. Entonces, sería pi por el radio, que el radio es 0,5, ¿verdad? A la 4 entre 4. Entonces sería pi punto 5 elevado a la 4 entre 4. Esto me da 4.91 por 10 a la menos 2. Y el volumen desplazado, ya lo habíamos calculado antes, ¿verdad? Que lo teníamos acá. Es este. 0.383. Entonces, la distancia metacéntrica de M a G es igual a 0.156 menos 4.91 por 10 a la menos 2 entre 0.383. Mg es igual a 0.056 0.027, creo. Bueno, 28, ¿dónde? ¿Está bien este cálculo? No estoy tan seguro ahora. Lo voy a revisar. Sí, sí, me da igual a mí, profe. Sí. Sí, señor. ¿Cuánto le da? 0,0491, digamos. Ajá. Es negativo esto. Ah, no, pues estoy al revés, espérese. Esto está al revés.
me voy a apuntarlo y no me dicen nada, es IY entre menos el BG. Ya sé yo que estoy al revés. Ese sería 4.91 por 10 a la menos 2 entre 0,383. Ya no sé qué estoy diciendo. Menos 0.156. Entonces el MG sería Está negativo, profe. 0.128, ¿verdad? Menos 0,156 da 0.0128, no, 0.0. No me da eso también, profe, 0.028. 0.28. ¿Qué? Ajá. 0.128. No, 0,028. Ok. Aquí esto. Sí, señor. Pero negativo. 0,028. 0. Sí, señor. Negativo, Menos. eso sí. ¿Qué significa ese negativo? Es inestable. ¿Qué le va a pasar a eso? Es que lo estamos poniendo a flotar como así, ¿verdad? Y se va a volcar. Porque no tiene la inercia suficiente para quedarse así parado. Ok. ¿Estamos? Profe, sí, señor. Profe, una consulta, nada más. Cuando se calculó el área, es el área transversal del cilindro. Sí, el área, sí. Para poder Ok. calcular el volumen. Como el área es constante, entonces la calculé de un solo tiro. Si no fuera constante, hay que calcular todos los tiros el volumen por aparte, pero en este caso, como es un cilindro. Entonces este cilindro se va a volcar así, ¿verdad? Obviamente esta es la posición más estable para él. ¿Qué pasaría si fuera más cortito? Si fuera más cortito, probablemente sí sería estable. Eso habría que probar a qué altura, de qué tamaño tiene que ser para ser estable. Esa es una pregunta como para examen. Bueno, es inestable. ¿Qué tan chiquitico lo tengo que hacer? El mismo para que se mantenga estable. O sea, cuando aquí comience a dar positivo, ¿verdad? O sea, cero. En el momento que esto se convierte en cero, de ahí en adelante comienza a hacerse estable. Profe, estoy confundido con el área porque pi por r al cuadrado entre 4. No, es que el diámetro es D. Usted es diámetro. Ah, ok. Ahora todo tiene sentido. Sí. Vea que aquí sí usé 0.5 en este otro. Porque es lo mismo, pero esto lo sabemos con el diámetro. Yo el área me la sé con el diámetro, no con el radio. Entonces usé uno el diámetro y otro el diámetro. Ah, ok, perfecto. Profe, puede poner como Tenga las dos cuidado. hojas. Puede poner como las dos hojas a la par para tomar un screenshot. Es que Aquí, no se ve. de un momento para echarme para atrás, porque yo creo que me pegué mucho. ¿Ah? Exacto, sí, es que no se ve como entero todo. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Lo puedo quitar, sí? No, solo un segundo. Es que salía como la barrita del Zoom metido en el problema, entonces no se veía bien. Listo, profe, muchas gracias. Ok, esta es la primera hoja que ya la terminamos. Queda como para hacer un par más. Voy a hacer estos dos. Tengo 4. Voy a hacer estos dos que están en la primera hoja y después voy a hacer los de la segunda hoja. Empezamos la próxima lección haciendo estos dos de la última y empezamos materia nueva, que tiene que ver con cinemática. La materia nueva que sigue es muy complicada, mucho nombre, mucha cosa, pero al final es solo un concepto. Entonces, al final los ejercicios son muy poquitos. Entonces, la que sigue es como mucha teoría, pero menos práctica. Vamos a ver, esto es una viga como de madera ahí, que está en un gozne aquí. Entonces está metida dentro del agua, sumergida hasta cierto punto. La madera tiene 0.65 de gravedad específica y tiene una sección de 10 por 10 centímetros, o sea, aquí es una sección cuadrada así, la madera. ¿Sí? Esa maderilla tiene una sección de aquí 10 por 10. ¿Ok?
y dice que tiene 3 metros de largo. De aquí a aquí mide 3 metros. Dice, está colgando el punto B, determinar el ángulo phi al que flotará, no cita, al que flotará la viga. O sea, ¿cuál es este ángulo de acá? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que tenemos una fuerza de flotación que depende de este volumen, ¿verdad? Que es H multiplicado por esta área, por esta densidad, por la densidad del flujo desalojado, eso sería la fuerza hacia arriba, y el peso de la madera sería los 3 metros multiplicados por esta área, por la densidad de la fuerza hacia abajo. Entonces vamos a calcular cuánto es el peso de la madera. El peso de la madera sería 0.1 por 0.1 para ponerlo en metros, por 3 multiplicado por la densidad de la madera, que sería 0,65 por G, por gamma, y gamma es 9810, ¿verdad? Entonces el peso ese es 0.1 por 0.1 por 3 por 0.65 por 9810. Entonces el peso de toda esa madera es 191.3 newton. Lo redondeé muy fuerte porque no me cabía ya. Y la fuerza de flotación sería 0.1 por 0.1 por esta distancia h, ¿verdad? Este triangulito aquí y este triangulito aquí se compensan. Entonces, por h multiplicado por como es agua, ¿verdad? Por 9810. Entonces, esto es, la fuerza de flotación sería 0.1 por 0.1 por 9810 me da 98.1 por H en newtons, ¿verdad? Estamos bien ahí. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo ese? Y también esta distancia de aquí. Vean que de aquí a aquí hay un metro. Pero eso no tiene importancia, ¿verdad? El ángulo, este ángulo, lo que nos va a servir es para hacer esto. Si hacemos sumatoria de momentos con respecto a igual 0, digamos que sea positivo para allá, tenemos la fuerza de flotación multiplicada por ¿cuánto? ¿Ahora qué es? Aquí la mitad. Eso está aplicada a la mitad de H. Es en el puro centro del volumen este. Entonces sería, ¿cuánto sería la distancia que hay de aquí a aquí? Sería X, ¿verdad? Más H medios. ¿Por qué? Por el coseno, ¿verdad? Esto, H. Uy, me equivoqué. Esta distancia es mejor, 3 menos H medios, ¿verdad? Sería 3 menos H medios multiplicado por el coseno del ángulo. Y esta otra, de aquí a aquí, entonces sería por 3 menos H medios por el coseno del ángulo y ahora menos omega por, está la pura mitad de la viga, sería 1.5, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Profe, ¿cómo sabe que va a ser la mitad de la viga exactamente? El peso.
Ah, mentira. No, pensé que El peso sí está a estaba. la mitad de la viga. Sí, es que pensé que Y estaba. este está a la mitad de H. Sí, listo. Es que estaba confundido ahí con algo más bien. Sí, todo bien. Ok, y ahora tenemos que la fuerza de flotación tiene que ser igual a la fuerza no, porque tengo esta otra, ¿verdad? Ahora, esto está a la pura mitad, ¿verdad? Esto, 3 menos H medios. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Y al final nos va a quedar una ecuación cuadrática. ¿O no? Sí. Nos queda así que 286.9 menos 294.3 por H más 49.05 por H al cuadrado. Esto es igual a 0. Despejando esto, estos cosenos se van y la cosa queda todo en términos de H. Este H al meterlo aquí y este H meterlo aquí queda al cuadrado y este acá, sí, ya me queda esta ecuación. Me brinqué un paso para ver si terminamos hoy. Entonces, esto me da dos valores de H. Me da que H es 1.225 y H igual 4.77. Obviamente este no puede ser porque se pasa el largo de al otro lado, al espejo. Entonces este es el valor. Okay. Entonces, como ya tengo H, simplemente tenemos que el seno del ángulo es igual a 1 entre... No he calculado esta distancia. ¿Verdad que necesito esta distancia X para calcular de cuánto hay de aquí a aquí hasta donde empieza H? X sería igual a los 3 metros menos esta, 1.225. Entonces, esto es igual a 1.775. Entonces, el seno del ángulo me está dando 1 entre 1.775. Entonces, el ángulo da 34.3. De aquí a aquí pegó un gran brinco, pero es que ya se nos está haciendo tarde. Pero nada más evalúen ahí. Ok, este es el que quería hacer. A este quería llegar. Preguntas de esta da muy fácil, ¿no? Simplemente nada más entender que la fuerza de flotación depende solo de este volumen y el peso depende de todo esto. Se imaginen que esto es un tanque, como los tanques externos de los camiones, que tiene Profe, aquí, ¿sí? perdón, una pregunta. En la pasada, uno puede, digamos, como ignorar la parte del volumen, digamos, como de la esquinita que está fuera del agua, digamos, por la inclinación. ¿Cuál? Ah, bueno, Esta. no, porque estaría, ajá, porque estaría así Esta se la compensa con inversa. esta otra. Exacto, sí, ok, no, todo bien, entonces. Gracias. O sea, estamos haciendo el aproximado, ¿verdad? Son 10 centímetros. Ok, el último. Hay un tanque de 5 metros de largo, de aquí a acá. Dice, y 4 metros de alto. De aquí hasta acá mide 4, 2,5 lleno y 1,5 libre.
que tiene 2.5 metros de altura de agua y no dice cuánto es hacia allá, entonces vamos a suponer que mide 1 metro para adentro. El tanque se acelera en aquella dirección para acá a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces determinar la presión máxima en el tanque y la posición de la superficie libre. Suponga ancho unitario. Como esto está libre aquí, se podría salir el fluido. ¿Qué va a pasar cuando este fluido se acelere para allá? Como este es el nivel, digamos en el puro centro, aquí es la pura mitad. Aquí va a pasar esto, que esto va a ser así, la superficie libre. ¿Ok? Pero podría ser que esto sea muy parado y comience a salirse agua, o que sea menos parado, o que tenga esta forma. Si ustedes ven esta forma, haría que cambie un poquito la posibilidad. Puede ser que exista o no exista esa posición. Entonces vamos a suponer que esto hace así. Caso 1. Ok, esto se acelera para allá, entonces al acelerarse para allá, el fluido se viene para acá. Entonces esta distancia que hay desde aquí hasta acá podría ser un delta Z. Entonces vamos a suponer ancho unitario. Entonces si suponemos ancho unitario, ¿verdad? El volumen inicial, voy a poner así con mayúscula. El volumen inicial sería ¿cuánto? 1 metro para adentro. Entonces esto mide 2.5 por 5. 2.5 metros por 5 metros por 1 metro. Ok. 2.5. Serían 12.5 metros cúbicos. Ese es el volumen inicial. Porque necesitamos saber si se va a regar o no se va a regar algo. Ok. Después, la ecuación de la superficie libre era algo así. Z, ¿verdad? Es igual a menos la aceleración en X entre G multiplicado por la distancia en X más una constante. ¿Ok? Ahora bien, en el punto A, aquí, vamos a llamar este punto A, o a este punto. No sé cuál quieren ustedes analizar. De la esquina. Esta esquina. Ok. De aquí a aquí, vean que si este punto lo tomo como el punto inicial, ¿verdad? Nosotros podemos calcular una nueva elevación. Entonces, tenemos esto, que en este punto A, la Z, ¿a qué es igual? Es igual a 2 veces A más B. La presión es igual a 0 y la distancia en X es igual a 0. 2 veces A más B simplemente son el ancho y el largo. ¿Ok? Y ahora bien, entonces la Z tiene que ser igual a menos la aceleración en X entre G multiplicado por X más C. Y C es el Z inicial, entonces más 2A más B. Ahora tenemos este punto que voy a llamar B. En B, ¿qué pasa? Tengo en B. Esto es en A. En B tengo que Z es igual solamente a B. Y la presión es igual a 0 porque también está aquí. Y que la distancia en X es igual a 5, ¿verdad? Porque aquí es 0, aquí está en X 5. Entonces aquí tengo que B es igual a menos 2 veces,
que es la aceleración entre g multiplicado por 5, ¿verdad? Porque este es el valor aquí evaluando, más 2a más b, que es esta ecuación. Entonces de aquí yo obtengo que a es igual a 0,51. Entonces b sería igual a 2.5. Aquí, pude haberlo puesto 9.81, pero ya está saben, ¿verdad? Menos 0.51 es igual a 1.99, y entonces el z en a sería igual a 2.5 más 0.51. Esto sería igual a sumado, ¿verdad? Sí. A 3.01. ¿Listo, roja? Que sí. Entonces, la altura en A más la presión en A entre gamma más la aceleración en X entre G por X de A tiene que ser igual al Z de C más la presión de C entre gamma más la aceleración en X entre G multiplicado por el X de C. Entonces esto es 3.01 más la presión, que la presión es 0 porque estamos en la atmósfera, más la aceleración entre G por 0 da 0. Eso tiene que ser igual a la presión en C. C es este punto de aquí. Y esto es la presión, la altura en C es 0 porque esta es la altura, más la presión en C entre gamma, más la aceleración, como C es 0, entonces esto da 0, o sea que la presión en C entre gamma da 3.01, o sea que la presión en C es igual a 3.01 por 9.810, la presión en C es, ese no fue el tiempo, 3.01, 9.810, 29.528, no, 29. 528.1 newton. Pascales, perdón. Ok. Ven que aquí lo que hice fue calcular la ecuación de esta recta y después utilizar la ecuación de presiones para encontrar la presión en este punto. Otra forma, que ya no tengo tiempo, pero la otra forma de hacerlo esto, de la forma más rápida, vamos a verlo así. De aquí a aquí, tengo 2.5 y esto lo voy a llamar delta Z. Delta Z, si esto lo llamamos X, ¿verdad? Delta Z era igual a menos AX entre G multiplicado por X. Y esto sería entonces 2.5 entre 9.81
multiplicado por 2.5. Entonces el delta Z, utilizando solo la ecuación esta, ¿verdad? El delta Z sería 2.5, no, AX es 2, perdón. Es 2.0. Esto sería 0.509. O sea que la altura de aquí a aquí es 0.509. Entonces, ¿cuánto es la altura que hay de aquí a aquí? Esto era 2.5. Ok, entonces, esta altura, que le voy a llamar H, H es igual a 2.5 más 0.509 o 51. Esto da 3.09, aproximadamente 3.1. ¿No conoces? No. 3009. Y esto da 301 más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Y vean que este es el valor que yo obtuve aquí, el H. Entonces, ¿cuál es la presión acá? La presión acá es lo que hay desde este punto hasta este punto. Entonces, la presión en C es igual a la presión en A. Este punto es A. ¿Qué presión hay en A? Si esta es la superficie libre, la presión en A es 0. Más gamma por H. Entonces, la presión en C es igual a 0 más gamma. Gamma es 9.81, 9.810 por H, por 3.01. O sea que la presión en C es 29.528.1. No sé cuál de las dos formas de análisis. Esto es muy feo porque tuvimos que hacer la ecuación, pero al final de cuentas, no sé si ven que es la misma ecuación que aquí. Al final es esta la ecuación que me interesa. ¿Cuánto se levantó de aquí para acá? El problema es que si esto me hubiera dado más alto que lo que quedaba, que es 1,5 metros, entonces me pega el techo. Y entonces la forma no es, este punto puede que se me corra para acá o que se me corra para acá, ¿verdad? Pero mientras no toque el techo, esto queda en el puro centro. Y como no lo tocaba, porque este valor es menor que 1.5, entonces todo bien. ¿Okay? Sí se puede deformar así la superficie libre y aquí quedan las isóbaras. El punto de mayor presión es este, el punto C, que es el que está más abajo si lo mido de acá, o el más abajo en esta dirección. Pero si yo tengo este punto con solo que abaje, es lo que yo les decía. Si yo tengo este punto, puedo calcular este bajando. Si tengo este punto, puedo calcular este cogiendo la otra aceleración, ¿verdad? Aquí uso G y aquí uso A. Okay. No sé si hay preguntas. Aquí con esto terminamos este ejercicio. Y me quedan esos otros dos que los podemos hacer la próxima lección con calma y después empezamos materia nueva. Y les dejo la tarea hasta la materia de aquí. Profe, Entonces, ¿no quedamos. puede bajar un poquito la hoja para tomar el screenshot también? Gracias. Ahí. Puede correr la de la derecha un poquito a la derecha para que salgan los... Eso ahí, listo, gracias. Así está bien. Así. Sí, señor. Ahí. Listo.